Hola, qué gusto saludarnos de nuevo. Te hago una pregunta, ¿te gusta el cine? ¿Y qué películas prefieres? Quizás las de ciencia ficción como La Guerra de las Galaxias o Narnia, o históricas como Corazón Valiente, o quizás un poquito más dramáticas como La Pasión de Cristo. Hoy, los lenguajes audiovisuales y escritos han cambiado radicalmente la forma en la que consumimos información. Y por eso es que las grandes productoras se esmeran y hacen grandes trabajos por captar más audiencia. Pero ¿cómo era esto hace 4 siglos? Soy Guillermo Almeida y hoy te invito a un viaje por el arte ecuatoriano. Si viste nuestros videos anteriores, recordarás que hablamos de la importancia de las imágenes en el proceso de evangelización y catequesis de los pueblos originarios. En un inicio de la conquista española, Quito, como el resto de Iberoamérica, recibió un nutrido cargamento de esculturas procedentes de España, solicitada su elaboración en la escuela sevillana y granadina. Estas serían un gran referente para la formación de los artistas de la escuela quiteña, los cuales se educaban en la escuela de San Andrés, primera en su tipo, fundada aquí, en el convento franciscano. Las primeras esculturas españolas que llegaban a nuestro territorio lo hacían a través del puerto de Guayaquil y el puerto de Cartagena, de reconocidos artistas españoles como Gaspar de Águila, Jerónimo Hernández y la familia Vázquez, en especial de Juan Bautista Vázquez, el Viejo, y su hijo conocido como el Mozo o Joven. Según la historiadora del arte Alexandra Kennedy, uno de los hijos de Atahualpa, en 1588, encargó una imagen de Santa Catalina de Siena a Vázquez, el Mozo, imagen que hoy reposa en uno de los retablos del convento de San Francisco. El escultor Diego de Robles, español, que se radicó en Quito, es muy recordado entre nosotros por imágenes como la Virgen del Quinche y Nuestra Señora de Guápora. En aquella época, los talleres de Granada y Sevilla eran los principales productores de imaginería española. Recordamos a nombres como Juan Martínez Montañés, Alonso Cano o Pedro de Mena, que marcaron una influencia muy fuerte en el Quito del siglo XVII. Sería esta misma época que daría el inicio al gran desarrollo de la escultura quiteña, con nombres como la del Padre Carlos, que ha llegado hasta nuestros días envuelto en un ala de misterio y enigma, pues poco sabemos de su vida. El día de hoy te invito en un viaje a través de la escultura, fascinante, que te dejará boquiabierto, y en el cual descubriremos cómo la utilización del realismo en las imágenes quería impactar a los feligreses, lo mismo que hoy las grandes producciones de Hollywood, Bollywood o Turquía. Antes de adentrarnos en este juego escultórico, es necesario conocer algunos datos del personaje central que da nombre a la obra. Simón Pedro nació en Betsaida, una antigua ciudad de la Palestina romana en el siglo I a.C. Según los evangelios canónicos, fue uno de los discípulos más destacados de Jesús de Nazaret. Su nombre de nacimiento era Simón Bar Jona, en arameo, y era pescador de oficio en el mar de Galilea. Por su seguimiento de Jesús de Nazaret, se constituyó en el apóstol más conocido y citado del Nuevo Testamento en general y de los 4 evangelios canónicos y los Hechos de los Apóstoles en particular, que lo presentan bajo muy variados aspectos. También es citado por Pablo de Tarso en sus epístolas paulinas
incluyendo la epístola a los Gálatas, donde lo refiere como una de las 3 columnas de la iglesia de Jerusalén. Figura de primer orden para la teología cristiana. Es también conocido como el príncipe de los apóstoles. La Iglesia Católica lo identifica a través de la sucesión apostólica como el primer papa, basándose, entre otros argumentos, en las palabras que le dirigió Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Murió en el 67 después de Cristo en Roma. Pero ahora es momento de hablar de uno de los hechos más conocidos de este apóstol relacionado con la pasión de Cristo. Se trata de la negación de Pedro, una escena que se refiere a los 3 actos de negación de Jesús por parte de Pedro, como se describe en el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios canónicos de Mateo, Juan, Lucas y Marcos afirman que durante la última cena de Jesús con sus discípulos, predijo que Pedro negaría conocerlo, al afirmar que éste lo repudiaría antes de que el gallo cantara la mañana siguiente. Después del arresto de Jesús, Pedro negó conocerlo 3 veces, pero después de la tercera negación, escuchó el canto del gallo y recordó la predicción cuando Jesús se volvió para mirarlo. Entonces se puso a llorar amargamente, siendo este incidente final conocido como el arrepentimiento de Pedro. El episodio ha sido objeto de innumerables representaciones a lo largo de la historia del arte occidental. Una de las primeras representaciones que existe es la de un mosaico que se encuentra en la Basílica de San Apolinar el Nuevo, en Ravenna, Italia, y que data del siglo VI. Aquí lo vemos frente al gallo que está sobre una columna. Un curioso manuscrito conocido como Salterio Judovov, que se conserva en el Museo Estatal de Historia de Rusia, data del año 850 aproximadamente. Contiene un compendio de salmos e imágenes que representan las pasiones que generó la iconoclastía en la antigua Constantinopla. Una de las representaciones se observa a Pedro frente a un gallo de grandes dimensiones. Esta escena se hizo muy popular en el arte a lo largo de la Edad Media y en el Renacimiento italiano, siendo muy conocidas las obras del pintor medieval italiano Duccio, del flamenco Simon Benink en el siglo XVI o del neerlandés Rembrandt, que data de 1660. Como te he contado en los videos anteriores, todas las representaciones religiosas llegaban a Quito a manera de grabados, cuadros o incluso esculturas que servían de modelo a los artistas. Esto, sumado a la enseñanza de la doctrina cristiana y de la Biblia, contribuían al conocimiento de los personajes y las escenas. Los talleres de imaginería en Quito ganaron mucho prestigio a partir del siglo XVII, debido a la excelente factura de las obras. Uno de los más reputados fue el español Diego de Robles, famoso por haber realizado las esculturas de Nuestra Señora de Guápulo y la Virgen del Quinche. Sin embargo, un colega suyo disputaría la fama. Se trata del Padre Carlos, conocido con este nombre sin más referencia familiar. El único dato positivo es el encontrado al pie de la imagen de San Lucas, de la Cofradía de los Pintores, donde se consigna lo siguiente. El año de 1668 se acabó esa efigie del señor San Lucas Evangelista y la hizo el Padre Carlos, y la renovó Bernardo de Legarda, siendo su síndico el año de 1762, a su custa, a que concurrieron siendo priostes en otros años don Lucas Vasca, don Victorio Vega, don Joseph Cortés y don Joseph Riofrío, con diadema de plata, paleta, brocha y tienta, todo lo otro en plata, la tienta en chonta y 2 casquillos de plata.
Al mismo imaginero se atribuyen las imágenes de San Juan Bautista y San Francisco de Paula que se hallan en el altar de Santa Ana de la Catedral de Quito. La fama del padre Carlos como imaginero notable se mantuvo en el tiempo. El médico, abogado y pensador ilustrado Eugenio Espejo se refirió a él en su periódico Primicias de la Cultura de Quito, publicada en 1792, diciendo: Cuando estampaba las luces y las sombras, los colores y las líneas de perspectiva, en sus primerosos cuadros el diestro tino de Miguel de Santiago. Entonces el mismo padre Carlos, con el cincel y el martillo, llevado de su espíritu y de su noble emulación, quería superar en los troncos vivas expresiones del pincel de Miguel de Santiago. Y en efecto puede concebirse a qué grado habían llegado las dos hermanas, la escultura y la pintura, en la mano de estos dos artistas. Por cola, la negación de San Pedro, la oración del huerto y el señor atado de la columna del padre Carlos. Y es tomando este escrito que, tradicionalmente, se le ha atribuido la autoría del juego escultórico que analizamos en este video. Tanto el libro Historia de la Cultura Ecuatoriana del padre José María Vargas, publicado en 1965, y en el libro Historia del Arte y Cultura del Ecuador de Jorge Ortiz Miranda del 2014, se hace mención a esta obra manteniendo la atribución de autoría al padre Carlos. Sin embargo, al no existir un consenso entre los investigadores, en la actual exhibición del Museo Franciscano se ha cambiado la cédula de corpus, dando carácter de obra anónima. Ahora bien, creo que es el momento de adentrarnos en los detalles curiosos de todo el conjunto escultórico. Una parte de este conjunto data del siglo XVII, y si tomamos la teoría de que su autor fue el padre Carlos, estaríamos hablando de alrededor de los años 1660 o 1670, haciendo referencia a la escultura de San Lucas que está en la capilla de Cantuña. Me refiero a las esculturas de Pedro, la columna de color rojo y el gallo, ya que la actual imagen de Cristo atado a una columna no pertenece a la misma época, ya que fue cambiada por el museo. Pedro se encuentra arrodillado, con ambas manos extendidas en posición de súplica, pidiendo perdón a su maestro por haberlo negado 3 veces. Lo que llama la atención es el realismo del rostro que expresa angustia que siente el apóstol. Pero, si nos fijamos con más detenimiento, nos daremos cuenta de que el escultor realizó solamente el rostro y las manos, ya que en realidad es una imagen para vestir. Es decir, que no posee cuerpo, es tan solo una estructura de madera que sujetan las extremidades superiores. Le cubre un hermoso ropaje compuesto por una túnica de color azul brocada con hilos de oro y plata, con un cíngulo o cordón en la cintura y un manto de color verde bordado con hilos de oro. La tela usada pudo haber sido una combinación de algodón y lana de oveja, ya que eran las que más se fabricaban en los obrajes de la Real Audiencia de Quito. En este punto es importante señalar que antes de la llegada de los españoles e incluso de los incas, los pueblos originarios del antiguo Ecuador ya practicaban el bordado. Utilizaban materiales naturales como el algodón y la fibra del agave para crear textiles decorados con intrincados diseños geométricos y simbólicos. Estos textiles eran usados en vestimentas ceremoniales y cotidianas, reflejando la cosmovisión y mitología de estas esculturas. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, se introdujeron nuevas técnicas, materiales y motivos en el bordado. Los colonizadores trajeron hilos de seda, lana y lino, así como técnicas europeas como el bordado en oro y plata. Las mujeres indígenas aprendieron estas nuevas técnicas y las fusionaron con sus propios estilos, creando una rica amalgama de influencias. Durante este periodo, el bordado también se utilizó en ornamentos religiosos y vestimentas litúrgicas, con motivos cristianos que se mezclaban con símbolos indígenas.
Pero volviendo al Museo Franciscano de Quito, observamos con detalle la escultura en la que destacan los ricos diseños florales de la túnica y del manto. Ahora bien, continuando con el análisis, frente a Pedro se encuentra una columna de estilo dórico pintada de rojo y decorada en su base con unas hojas cubiertas de pan de oro. Probablemente son hojas de acanto, una planta herbácea originaria de Asia y que en la antigua Grecia se consideraba un símbolo de la vida eterna y era habitual en los enterramientos. Sobre ella está un gallo que representa la llegada del nuevo día como ave vigilante que aparece en las veletas y está asociado con el episodio narrado por San Mateo, capítulo 26, versículo 34, en el que dice: Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Finalmente tenemos la imagen de Cristo de pie y con las manos atadas a una columna. Con él se completa la escena de la negación de Pedro. Sin embargo, hay unos detalles que no son fácilmente identificables por un espectador inexperto, pero que hacen de este un conjunto escultórico único. Si observamos rápidamente el cuerpo de Cristo, pensaremos que se trata de una escultura tallada en madera, como la mayoría de los tiempos coloniales. Sin embargo, en realidad es una combinación de madera en algunas partes, como los pies y manos, y de tela encolada en el tronco y piernas, y en el perisonium o paño de pureza que cubre la cintura de las partes íntimas. Aunque la técnica de la tela encolada, conocida también como gangocho, data de la Edad Media, tras la conquista española llegó a América, siendo muy popular en la escuela cusqueña del siglo XVII. Según nos explica el restaurador Marcelo Cuesta, de allí habría llegado a los talleres quiteños en el siglo XVIII. ¿Y qué es la técnica del gangocho? No es más, como su nombre dice, la tela encolada, que se iba dando en las esculturas con los pliegues, como tú te das cuenta, y esto se ponía de la siguiente manera, y se le encolaba, y al día siguiente amanecía hecho piedra, así, como te das cuenta. Esta técnica es más o menos del siglo XVII, más o menos se utilizaba bastante en la escuela cusqueña, en la escuela peruana. Entonces nosotros en el siglo XVIII trajimos esta técnica, ya que antiguamente se utilizaba para dejar de tallar y ganar tiempo, porque en ese entonces había muchos pedidos y era más fácil hacer los pliegues con la tela que empezar a tallar. Entonces es una técnica que gustaba mucho y que te sacaba de muchos apuros en ese entonces. Como te das cuenta, ve, es tela, todo esto es tela. Entonces se va dando los pliegues, hacían las caritas de madera, caras y mano, y se le hacía el gangocho. Lo mismo este divino niño de acá, también es con la técnica de tela encolada o la técnica del gangocho. Interesante, ¿no? Pero ahora te contaré que tanto la escultura de Pedro como la de Cristo ocultan algo que te sorprenderá y que aún hoy genera debates entre los historiadores. Empezaremos con el apóstol, cuya cabeza es en realidad un cráneo humano de verdad. De hecho, es posible ver los dientes. Pero, ¿de quién fue este cráneo? ¿A qué época perteneció? ¿Cómo se descubrió? Para saber un poco más de esta fascinante historia, te presento a John Salazar, restaurador quiteño que fue parte del equipo técnico que restauró el convento entre 1985 y 1993, y uno de los que hizo este increíble hallazgo. Fue designada a la compañera Bacha, recuerdo Beatriz Arias. Era una compañera lojana, que formaba parte del equipo de
de conservadores en el taller de escultura. Entonces se le designó el trabajo para que realice el trabajo de conservación. La imagen de San Pedro tenía un desprendimiento en el cráneo, en la cabeza, pero no en el cráneo, sino en la cabeza, una fisura que necesariamente estaba ya desprendiéndose del cuerpo. Entonces yo le di la orden justamente de que hay que asegurar nuevamente, pero hay que desprender para asegurar totalmente, porque si no iba a hacer un trabajo no muy técnico. Entonces la compañera dio la casualidad que vino, pero corriendo a la oficina, me dice, John, dice, no sabes lo que me encontré. Dice, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué te pasa? Dice, no, dice, tiene algo esa cabeza. Entonces era tan sorprendida de que se le había caído del escritorio al rato de topar la escultura, se le desprende y se cae al piso. Entonces, del susto. Y es porque en verdad se le veía un cráneo, ¿ya? Entonces nosotros en primera instancia pensábamos que estaba modelado el cráneo humano con la imagen, pero luego se le hizo análisis de laboratorio en el Instituto de Patrimonio, exámenes químicos, y lo que se conoció era de que pertenecía al cráneo a una mujer. Sí, a una mujer de entre 30 a 35 años. Eso sí, tenemos la información. Wow. Dentro del Instituto de Patrimonio se tuvo esa información. A nivel del cuello, se unió la cabeza al cuerpo, ¿ya? Entonces, tal cual, o sea, el cráneo no se le topó, se lo mantuvo tal igual. Entonces ya solo se le sujetó al cuerpo, ya con un pegante, con una resina que permita mantenerse unidos los dos elementos. A nivel escultórico, siempre los materiales que se utiliza tiene su mordiente, entonces se une al cráneo o cualquier otro elemento. O sea, eso sí, más bien nosotros pensábamos que estaba modelado de acuerdo al cráneo, o sea, la fisonomía de la cara. Sí. Pero claro, en este caso la investigación determinó que era de una mujer, pero claro, la sujeción ya del cráneo propiamente a las bases de preparación, a la capa pictórica o al encarnado, pues eso ya se va dando conforme las capas que se van adheriendo. O sea, el escultor utilizó carbonato de calcio más la resina, ¿sí? O la cola de conejo que ese tiempo se utilizaba como adhesivo. Entonces, al utilizar, mientras más o menos se va haciendo más carga, entonces se va modelando la imagen y la unión de los elementos. Hay muchas situaciones que de pronto puede haber sido de alguna otra persona que donó, que quiso mismo poner el cráneo por alguna cosa que quiso que vaya... Trascendencia tal vez, ¿no? Conservar la inmortalidad de la persona. Claro. Sí. Yo creo que puede ser algo de eso. Ahora, volvamos la mirada a la imagen de Cristo de la que te mencioné que está hecha de tela encolada. El dato curioso es que cuando se realizaba la restauración del convento, un par de restauradores encontraron la escultura en un depósito sin darle mucha importancia. Entonces, decidieron pedir la autorización para poder intervenirla, y es ahí cuando se produce otro hallazgo sorprendente. La cabeza también es un cráneo humano, en este caso de un hombre, y además en el interior del cuerpo, que es hueco, se encontró una especie de bolsa, probablemente de yute que guarda cenizas humanas y que los restauradores decidieron dejar en el mismo lugar. ¿Imaginabas algo así? ¿Cuál sería la razón para usar cráneos humanos en estas esculturas? Aunque no hay nada certero, debido a que son únicas en su tipo en el arte virreinal americano, se piensa que el objetivo de usar cráneos estaba relacionado con una idea de trascendencia, de honrar al difunto haciendo que su legado permanezca a través de una escultura. Recordemos que, en el mundo andino, no existe la idea de la muerte como tal, sino un cambio de ciclo,
por lo que, en muchas culturas del antiguo Ecuador, se solían guardar los restos humanos en las casas de las familias. Esto nos hace pensar en el sincretismo cultural y religioso que se fue consolidando en tiempos coloniales. Otro dato importante es que la escultura del Cristo no es de la misma época de Pedro, ya que posiblemente en el siglo XVIII. De hecho, si vemos imágenes del museo de varios años atrás, nos daremos cuenta de cuál es la escultura que sí es parte del conjunto y que fue cambiada con el objetivo de exhibir las dos imágenes que presentan esta misteriosa característica. Y ahora hago una pausa en este video para recordarte que si quieres que sigamos haciendo más de este tipo de contenido histórico-cultural, no te olvides de apoyarnos. Si lo haces aquí en el Ecuador, puedes hacerlo mediante este código QR. Y si nos ves fuera del país, en este link de PayPal. Tu aporte será valioso para nosotros continuar trabajando en este proyecto. Y si alguno de los términos no te quedó muy claro, te lo explico en un minuto. Brocado es un tipo de tejido suntuoso y decorativo que se caracteriza por sus diseños intrincados y patrones elaborados, generalmente realizados con hilos de seda, oro o plata. El brocado se ha utilizado durante siglos en la confección de ropa y textiles de lujo como vestidos, tapices y cortinas. Mordiente es una sustancia química que se utiliza en el proceso de teñido de textiles y otros materiales para fijar los colores y mejorar la resistencia del tinte. Los mordientes se utilizan para crear una unión química entre el tinte y el material, lo que permite que el color sea más estable y duradero. Carbonato de calcio. El carbonato de calcio es un compuesto químico de fórmula CaCO3. Es una sustancia blanca y sólida que se encuentra naturalmente en la naturaleza en forma de minerales como la calcita, el mármol y la piedra caliza. Tiene varias aplicaciones en industria de la construcción, farmacéutica, alimentaria, así como también sirve para neutralizar ácidos. Perisonium es un tipo de tela o paño que se utiliza antiguamente para envolver y proteger el cuerpo de personas fallecidas, especialmente en la preparación para el entierro o la momificación. El término perisonium se asocia a menudo con la mortaja o sudario, que es la tela que se coloca sobre el cuerpo de una persona fallecida. En general se refiere a la práctica de envolver o cubrir el cuerpo de una persona fallecida con telas o paños para protegerlo y prepararlo para el entierro o momificación. Orden dórico es uno de los órdenes clásicos de la arquitectura griega antigua, caracterizado por su simplicidad y robustez. Es uno de los 3 órdenes clásicos, junto al jónico y el corintio. Las columnas dóricas son robustas y sin base, con un fuste estriado y un capitel simple. ¿Te ha gustado este fascinante viaje a través del arte ecuatoriano? Nosotros somos la Fundación Cultural Mediarte y te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, y además a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Queremos conocer tus opiniones en los comentarios. Dale clic a la campanita, suscríbete para poder seguir generando este contenido y compártelo con más personas. Nos vemos en una próxima.